Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Poconomía. Soy Dani y en este episodio vamos a hablar de un tema interesante dentro de la teoría económica, los bienes Giffen y los bienes ordinarios. Ya habíamos hablado antes sobre la demanda y específicamente la ley de la demanda, que nos decía que en condiciones normales, cuando sube el precio de un bien, la cantidad demandada de ese bien disminuye. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que existe un tipo de bien donde ocurre lo contrario? Así es, son los bienes Giffen. Pero antes de hablar de ellos, aclaremos primero qué son los bienes ordinarios. En términos económicos, la mayoría de los bienes que conocemos son bienes ordinarios y siguen la ley de la demanda. Pongamos un ejemplo sencillo. Si el precio del pan aumenta, lo más lógico es que compres menos pan o busques una alternativa más barata como las tortillas o galletas. En este caso, el pan es un bien ordinario, porque su demanda responde de manera predecible a cambios en el precio. Ahora vamos al caso que desafía las expectativas, los bienes Giffen. Este tipo de bien es muy peculiar, porque tiene una relación positiva entre el precio y la demanda. Es decir, cuando sube el precio de un bien Giffen, las personas compran más de ese bien. El concepto de los bienes Giffen proviene de un economista llamado Robert Giffen, quien observó este fenómeno a finales del siglo XIX en Escocia. Uno de los ejemplos clásicos se da con los productos de primera necesidad, como el pan o el arroz, en economías de bajos ingresos. Supongamos que una familia pobre en una época de escasez solo puede comprar arroz y carne. Si el precio del arroz sube, en lugar de comprar menos arroz y más carne, que sería lo que harían con un bien ordinario, deciden comprar más arroz y menos carne. ¿Por qué? Porque el arroz es la base de su dieta, y al aumentar su precio no pueden permitirse alimentos más caros como la carne, lo que termina consumiendo más arroz, a pesar del incremento de precio. Es importante notar que los bienes Giffen son extremadamente raros y se suelen observar en situaciones de extrema pobreza o en mercados muy específicos. La explicación técnica de por qué ocurre esto tiene que ver con el efecto renta y el efecto sustitución. En el caso de un bien Giffen, el efecto renta domina el efecto sustitución, lo que significa que al subir el precio, las personas se sienten más pobres y por tanto recurren más al bien Giffen, en lugar de buscar un bien sustituto. Los bienes Giffen suelen ser bienes de primera necesidad, con muy pocos o ningún sustituto disponible, mientras que los bienes ordinarios pueden tener múltiples alternativas. Además, los bienes Giffen solo se observan en situaciones económicas muy específicas, mientras que los bienes ordinarios abarcan casi todo el espectro de bienes que consumimos a diario. Aunque el concepto de los bienes Giffen es ampliamente discutido en la teoría económica, existen dudas sobre su existencia en la práctica. Algunas investigaciones han intentado identificar ejemplos concretos en diferentes partes del mundo, pero no siempre han encontrado resultados concluyentes. Sin embargo, el concepto sigue siendo útil para entender cómo, en condiciones extremas, el comportamiento del consumidor puede desafiar las reglas tradicionales. Y ahí lo tienen, una breve exploración sobre los bienes Giffen y los bienes ordinarios. Este es un tema fascinante que nos muestra cómo la economía no siempre sigue las reglas que esperamos, especialmente cuando las personas se enfrentan a circunstancias extremas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó el tema, hasta la próxima y espero puedan seguir aprendiendo. Adiós.